Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Ulises, mascota de Integración al Futuro, y aquí estamos para ver pues, más que tutorial, es un informativo acerca de lo que tienes que saber respecto al ajuste o cálculo anual de sueldos y salarios para 2024. Sí, obviamente, si lo vas a ejecutar en este mes de diciembre o lo piensas ejecutar a partir del mes de enero de 2025, estos son los preliminares que hay que tomar en cuenta. Lo hacemos de esta manera para no hacer un video tan largo y que tengamos los elementos para poder compartirte lo que llegues a necesitar. Que de repente nos llegan a preguntar, oye, ¿por qué razón no aplica el cálculo anual para tal trabajador? Y pues sin modo que les demos todo el video a lo mejor podría ser de 1 hora y media, a diferencia que les demos este video que es cortito, de 15 minutos, algo así, ¿no? Entonces, y que es específico para el tema. Muy bien, entonces vamos a ver qué elementos tenemos que saber respecto a este ajuste o cálculo anual de sueldos y salarios para 2024, sobre todo con el tema de pues la ley del ISR. ¿Qué nos dice la ley del ISR para tales efectos? Y vamos directamente al artículo que nos hace mención respecto al cálculo anual, que es el artículo 97 de la ley del ISR, en la cual nos dice que las personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del artículo 96 de esta ley calcularán el impuesto anual de cada persona que le hubiere prestado servicios personales subordinados. Esto quiere decir que aquellos que estuvimos pagando nóminas y que estas nóminas se les aplicaba el artículo 96 para la determinación del ISR, pues ahora estamos obligados en base al artículo 97 a realizar este procedimiento. Y se refiere que el impuesto anual se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos obtenidos en un año de calendario por los conceptos a que se refiere este capítulo: el impuesto local a los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado que hubieran retenido en el calendario, en el año de calendario. ¿Ok? Entonces, prácticamente se tomarán en cuenta todos esos conceptos que se contemplan dentro del artículo 96, a los cuales se les aplica el cálculo del ISR. Se tomará todo ese conjunto de información que tuvieron durante todo el año, y sobre esto se aplicaría el cálculo anual. Al resultado obtenido se le aplicará la tarifa del artículo 152 de esta ley. Contra el impuesto que resulte a cargo del contribuyente se acreditará el importe de los pagos provisionales efectuados en los términos del artículo 96 de esta ley. Esto quiere decir que una vez que hayamos reunido o sumado todos los ingresos que van grabados para efecto del impuesto de que tuvieron durante todo el año los trabajadores, se les aplica la tarifa o tabla de impuesto del artículo 50 y 152, que la conocemos como la tabla anual del ISR. Y una vez que se determine el impuesto correspondiente a esos ingresos por todo el año, se le va a restar los pagos que ya hizo el trabajador o las retenciones que le hicimos de impuesto durante todo el año al trabajador, para tener ya ahora sí la valoración entre cuánto se determinó finalmente por sus ingresos totales del año contra lo que se le estuvo reteniendo en cada nómina en base al artículo 96, y de ahí vamos a tener un resultado. Vámonos a la siguiente página, en donde veremos que nos habla de la diferencia. Esta diferencia que va a haber, que casi en la mayor parte de los casos hay algunos donde sale muy exacto, pero ahora con tantos ajustes que ha tenido la cuestión de los ajustes mensuales al ISR y al subsidio, pues llegamos a tener ahí diferencias. Nos habla que la diferencia que resulte a cargo del contribuyente, que en este caso sería el trabajador, en los términos de este artículo se enterará ante las oficinas autorizadas a más tardar en el mes de febrero siguiente al del año calendario de que se trate. Esto quiere decir que si nos sale una diferencia en contra, que al trabajador se le retuvo menos impuesto del que realmente le corresponde por sus percepciones anuales, entonces esa diferencia que se le tiene que enterar al SAT en sus oficinas, que ahora después ya lo retienes tú directamente en el recibo de nóminas, pues tenemos lo que resta de este mes de diciembre, el mes de enero y el mes de febrero para enterarla. En el sistema de nóminas, se los voy anticipando, la diferencia se lanza directamente en un solo golpe en el primer recibo, así es que ahí ya veremos qué ir haciendo para irla dosificando la diferencia a cargo, ir reteniéndole poco a poco al trabajador, dependiendo de cuánto sea el importe de diferencia que le salga en contra, para que a más tardar el día 28 de febrero ya se haya finiquitado esa diferencia respecto al impuesto del 2024, ¿ok? Adicionalmente nos dice que la diferencia que resulte a favor del contribuyente, en este caso habla de la diferencia a favor, que ahora quiere decir que pues al trabajador se le retuvo más impuesto del que realmente le resultó en el cálculo anual. Dice que se deberá compensar contra la retención del mes de diciembre y las retenciones sucesivas a más tardar dentro del año calendario posterior. Y a esto nos lleva que esta diferencia a favor del trabajador
pues se le empezará a enterar al trabajador durante todo este mes de diciembre y el siguiente año. No es una diferencia que se entregue de golpe. Eso también es muy importante porque esta diferencia se entrega contra el impuesto que resulte de la nómina vigente. Si ahorita nos sale una diferencia a favor de 1,000 pesos, supongamos, y en esta nómina, de manera natural, el impuesto es de 100 pesos, nada más lo que resulta ISR, solamente podremos compensar 100 pesos contra el impuesto de este periodo y quedarían 900 pesos para la siguiente semana o la siguiente quincena. Y si allí resulta impuesto, contra ese impuesto se aplicaría otra parte de la diferencia hasta que la disminuyamos en su totalidad. ¿Ok? En dado caso, dice que el contribuyente podrá solicitar a las autoridades fiscales la devolución de las cantidades no compensadas en los términos que señala el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Y a esto vamos, porque seguramente ustedes pensaron, oye, pero si les vas enterando poco a poquito y resulta que es un trabajador que regularmente casi nunca le sale impuesto, que ya actualmente esto ya también no es muy común porque el último ajuste que vamos a ver más adelante de subsidio al empleo nos ha generado ya una situación de que ya casi todos salen con impuesto. Entonces probablemente sí podrá enterarse de esa diferencia a favor en el restante de lo que es el año. Pero sí, no se logra enterar la totalidad y el trabajador dice, pues es que yo quiero los 800 pesos que me quedaron todavía pendientes de compensar. Entonces podrían ellos solicitar esa compensación directamente a la autoridad correspondiente, en este caso el SAT. ¿Ok? Entonces, vámonos al siguiente elemento, el número 3, que nos habla el de la obligación del retenedor, en la cual se deberá de compensar los saldos a favor del contribuyente contra las cantidades retenidas a las demás personas a las que se les hagan pagos que sean de ingresos de los mencionados en este capítulo, siempre que se trate de contribuyentes que no estén obligados a presentar declaración anual. El retenedor decabará la documentación comprobatoria de las cantidades compensadas que haya entregado al trabajador con saldo a favor. Y a esto nos lleva que lo que les comentaba, solamente se le pone entregar estas diferencias a aquellos trabajadores que estén bajo lo que es la obligación de presentar esta declaración. Y aquí igual de manera nos comenta que cuando no sea posible compensar los saldos a favor de un trabajador a que se refiere el párrafo anterior o solo se puede hacer en forma parcial, el trabajador podría solicitar la devolución correspondiente siempre que el retenedor señale en una constancia a que se refiere la fracción tercera del artículo 99 de esta ley y el monto que se le hubiere compensado. Si no es posible hacer la compensación y el trabajador pues quiere mejor recurrir a solicitar ese recurso de compensación, pues finalmente tendrá que cumplir con lo que marca el artículo 99. ¿Ok? Entonces también es muy importante, muchas veces ustedes a cargo de lo que son las nóminas, pues hacen ese aviso a los trabajadores antes de generar el cálculo anual, de que se va a generar el cálculo anual, ajuste anual, que si lo van a hacer por su propia cuenta, hagan un aviso a la empresa. Puede pasar el caso de que ustedes avisaron y algún trabajador pues no avisó de que lo iba a hacer por su cuenta, pero posteriormente se da cuenta que tiene una cantidad importante a compensar y también se percata de que no va a poder ser compensada debido a todo lo que les comentaba de que solamente va contra el impuesto. Entonces, podría decirse, es que yo sí la quiero presentar mejor, entonces podría solicitar y bajo el artículo 99 hacer la declaración y pues va a pedir por allí alguna constancia del monto que ya hasta el momento se le ha compensado para que nada más sea la diferencia la que se le compense, si es que así la autoridad se lo acepta. ¿Ok? Entonces, vámonos al apartado número 4, en lo cual el artículo 96 nos habla de que no será cálculo del impuesto anual o ajuste anual a que se refiere este artículo cuando se trate de contribuyentes que hayan iniciado la prestación de servicios con posterioridad al 1 de enero del año en que se trate o hayan dejado de prestar servicios al retenedor antes del 1 de diciembre del año por el cual se efectúe el cálculo. ¿Ok? Esto no lo maneja siempre y cuando, sobre todo aquellos que ya iniciaron el año, pues obviamente no tienen un año completo para que se les pueda determinar o aplicar la tabla de impuesto que precisamente eso es lo que contempla 365 años, entonces 365 días, perdón. Y por otro lado también si dejaste de laborar en la empresa antes del día 1 de diciembre, pues tampoco, sobre todo considerando que hay empresas que van a hacer el cálculo empezando el mes de diciembre. Entonces, también esos quedan fuera de la consideración. Y también nos marca que quienes hayan obtenido ingresos anuales
por los conceptos a que se refiere este capítulo, que son ingresos grabados para el ISR, y estos exceden los 400,000 pesos en el año. Entonces estos trabajadores o colaboradores ya forzosamente tendrán que presentar una declaración anual de como contribuyentes ante el SAT, que por ahí la tienen que presentar a más tardar el 30 de abril del 2025, ¿ok? Entonces, para que esto, pues ya en automático se les debe de comunicar, y sabes que tú excedes y yo como patrón no tengo la obligación de presentar o de hacerte ajuste anual, porque por los ingresos que tú ya tienes, tú tienes que presentar la declaración. Entonces, eso es muy importante para que ustedes, en cuanto generen esta información o saquen la información de los ingresos de los trabajadores, ubiquen a estos que están arriba de los 400,000 pesos y automáticamente les digan, tú tienes que presentar tu declaración para que lo vayas tomando en cuenta. Y no vayas a decir, es que se me pasó, yo no sabía. Por esa cantidad ya les corresponde realizarlo de manera individual. Y el tercer punto, inciso C, es que son también aquellos que comuniquen por escrito al retenedor que presentarán la declaración anual, pues también se les tiene que excluir. Obviamente que hay trabajadores que por ingresos que tienen adicionales por otros lados, les conviene mejor presentar ellos la declaración anual, porque tienden a lo mejor tener otros gastos que pueden meter, que son válidos para lo que viene siendo su declaración anual, y que les puede generar una devolución de impuesto superior a la que podrían obtener únicamente con el ajuste anual que esté realizando el patrón. Entonces, esos son los puntos que hay que tomar en cuenta respecto a los ingresos, respecto al cálculo del impuesto, a las compensaciones, y obviamente ya tanto las compensaciones y lo que serían los saldos a favor o los saldos en contra, ¿ok? Pero bueno, hablábamos también del subsidio al empleo. En el caso del subsidio al empleo, que es un beneficio que tienen los colaboradores, los trabajadores, para la disminución del ISR o para pegarle al ISR como tal, en este caso dice que para el caso de que los patrones estén obligados a realizar el ajuste anual a sus trabajadores, deben de tomar en cuenta en consideración el subsidio para el empleo. Y en el artículo 10, fracción segunda, inciso A del decreto que le da origen del Diario Oficial de la Federación del 11 de diciembre de 2013, se establece que en la determinación del ISR anual debe disminuirse el subsidio causado. Subsidio causado, es importante tomar en cuenta ese dato. Es decir, deben de sumarse las cantidades que le correspondieron al trabajador conforme a la tabla en cada uno de los meses, por lo que no se publica una tabla anual por dicho concepto. Esto nos lleva a que el subsidio que hay que tomar en cuenta es aquel subsidio causado o que está acreditándose en el cálculo de cada recibo de nómina. Cuando ustedes calculan nómina, se determina un ISR antes de subsidio y se determina un subsidio al empleo en base a la tabla, y después por diferencia de ambos se determina si fue impuesto, bueno, y en el caso que sea subsidio de lo que fue en abril de este año hacia atrás, pues se le daba un subsidio en efectivo. A partir de mayo, debido al decreto de mayo, si la diferencia sale a favor, sí se queda el subsidio causado. Inclusive en las versiones recientes de Compact ya de nóminas, Compact y nóminas, ya se topaba a la misma cantidad que correspondía al impuesto, y era lo único que se estaba allí compensando. Entonces, esa suma de los subsidios causados de cada nómina es lo que se tiene que tomar en cuenta para disminuirlo del impuesto anual. Entonces, ese es el beneficio que se sigue aplicando. En este año había mucha incertidumbre porque hasta el mes de abril teníamos una tabla de subsidio al empleo que traía varios renglones, en la cual inclusive, como les comentaba, si salía subsidio al empleo a favor, pues se le entregaba el subsidio al empleo efectivo como tal, ¿no? Si la diferencia del subsidio acreditado contra el impuesto era a favor del trabajador, pues le tocaba ahí una cantidad de apoyo adicional. A partir de mayo, con el decreto que hubo, se modificó la tabla de subsidios y ya nada más se manejó que si superaba cierta cantidad del trabajador de ingreso mensual, entonces sí le tocaba una cierta cantidad de subsidio, y en este caso se restaba contra el impuesto correspondiente del periodo. Si el caso era positivo, que le generaba un impuesto, pues nada más era que disminuía el impuesto, ¿no? Pero en el otro caso contrario, si era negativo y le salía una cantidad a favor, ya no se le entregaría esa cantidad a favor como se venía haciendo anteriormente, sino que únicamente ya le salía que no iba a pagar impuesto. Entonces, ya lo que es el subsidio acreditado, en el caso de los temas de Compact, se empezó a topar para que, si ese es el caso, únicamente se dejara como subsidio acreditado la misma cantidad que correspondía del impuesto. Entonces, esta es la situación. Va a seguir siendo igual para este año. En el cálculo anual se va a sumar esas cantidades de subsidio acreditado de cada recibo, y sería lo que se disminuirá
contra cada impuesto determinado o en cada impuesto anualizado de los trabajadores. Entonces, estos son los puntos que hay que tomar en cuenta para lo que vendría siendo el ajuste anual de este 2024. Si lo vas a hacer en el mes de diciembre, pues la ventaja que tiene es que podemos empezar a compensar o a aplicar cargo en contra del trabajador pues a partir del mes de diciembre. Muchas empresas lo hacen con la finalidad de que como recién están obteniendo lo que viene siendo aguinaldo los trabajadores, pues no resienten tan fuerte el golpe en caso de las diferencias a cargo. Otros contribuyentes dicen, yo me espero a que termine el ejercicio 2023, del 2024 y empiezo en 2025 a calcularlo luego en enero, porque ya tengo el parámetro completito de todo el año y ya puedo saber a quién sí voy a excluir y quién no va a excluir. Y de todos modos, a lo mejor mis trabajadores, las diferencias no son tan grandes, ni a favor, ni a cargo, entonces no tengo gran problemática con ese punto. Ahora bien, ya no es que sabemos los elementos que se tienen que tomar en cuenta para el cálculo de este impuesto anualizado o el ajuste anual, pues ya estaremos viendo en los siguientes videos parte por parte en la secuencia en que debemos de comenzar a determinar primero los valores que tenemos en nuestra nómina, los ajustes que se van a llegar a presentar y los procesos que tenemos que realizar para llegar a efectuar este ajuste anual dentro del sistema de manera correcta. De cualquier manera, recuerden que estaremos ya publicando entre el día de hoy y mañana la totalidad de los tutoriales. Estuvimos ahí un poquito atrasados en la presentación de estos materiales porque estuvimos por ahí de paseo, no de paseo, sino de visita a las sucursales de Compaq de Guadalajara y Monterrey, y por allá estuvimos pues una semanita y días, pero ya estamos de regreso. Pronto nos iremos al sur también, allá no vamos a la sucursal, vamos a visitar por allá a nuestros amigos de Mérida, entonces por ahí estaremos viendo también. Por lo pronto, de cualquier manera, les comento que si tienen alguna duda respecto a este procedimiento, aquí están nuestros datos de contacto. Les comento que ya hay videos de cálculo anual anteriores, de años anteriores, también son funcionales. Sin embargo, estamos tratando de agregar videos actualizados que nos piden con las nuevas diseños del sistema para que se sientan más al día. Pues, de cualquier manera, pueden consultar los que ahí tienen anteriormente. Si tienen alguna duda adicional, mándenos un mensajito aquí al WhatsApp y nosotros ahí con todo gusto les estaremos apoyando. Recuerden que nuestros clientes pues tienen acceso a los manuales operativos que tienen toda esta información. Ya en enero estaremos sacando una nueva edición del manual con todo este material que hemos estado generando a lo largo de los últimos meses para poner al día este manual operativo que les ha sido de mucha utilidad a todos ustedes. Por el momento me despido, cuídense mucho, nos vemos muy pronto, hasta la vista.